buenos días. Muchísimas gracias en primer momento por la invitación. Digamos que el Ecuador ha sido un país muy amigo de Colombia y en todos los temas de seguridad siempre hemos encontrado un espacio para debatir y para crear nuevas propuestas. En esta oportunidad, cuando me hicieron la invitación, me pidieron el favor de que miráramos un poco el tema de... ¿Nos escuchan? ¿Así? Bien. De política pública de seguridad ciudadana. Entonces me permití prepararles una presentación un poco para que miremos de dónde viene la región, hablando de políticas públicas de seguridad ciudadana, cuáles son como las constantes inercias y obstáculos que tienen las autoridades para trabajar estos temas y hacia dónde deberíamos ir, o es un poco hacia dónde nos guía la experiencia internacional que deberíamos ir y el conocimiento que se ha generado en la región. Entonces, si quieres pasamos, por favor. Ya, bien. Vamos a mirar un poco cómo entender política pública de seguridad ciudadana. Luego estaríamos entrando en una discusión de dónde venimos y qué se ha hecho en América Latina, cuáles son los obstáculos y las inercias y hacia dónde deberíamos ir. ¿Por qué quisiera empezar la discusión? ¿Por qué entendemos por política pública de seguridad ciudadana? Porque en la región, hace más de 10, 15, 20 años, los gobiernos locales vienen asumiendo una responsabilidad y a todas las autoridades de elección popular hoy se le dicen muchos de nuestros países que tienen que diseñar política pública de seguridad ciudadana y a los cuerpos de policía se les dice que son actores estratégicos de política pública de seguridad ciudadana y un poco los ciudadanos demandan de sus autoridades políticas públicas de seguridad ciudadana, pero pese a que es la frase reiterativa no pareciera haber una claridad de cuál es el alcance de cuando se habla de una política pública de seguridad ciudadana. Hay países y hay ciudadanos que entienden política pública de seguridad ciudadana igual a políticas penales, ¿sí? Y entonces entienden es el enfoque de mano dura. Hay países que están entendiendo política pública de seguridad ciudadana más a partir de las experiencias que han tenido éxito en América Latina, dependiendo del momento en que se vivieron. Entonces, cuando Bogotá era una ciudad que mostraba un ejercicio interesante de cultura ciudadana, la gente pensaba política pública de seguridad ciudadana es igual a cultura ciudadana, ¿sí? O en otras oportunidades, la gente piensa como política pública de seguridad ciudadana pareciera ser igual a política criminal. Y creo que ahí es donde está uno de los primeros retos. Y es, cada nación que alcance le quiere dar a la noción de política pública de seguridad ciudadana, ¿sí? ¿Hasta dónde quiere llegar con esa noción de política pública de seguridad ciudadana sin pretender hacer de esa noción una noción totalizante en su estado, pero también reconociendo que son políticas que tienen profunda relación con todas las políticas públicas del ámbito social y por ende que son complementarias? En esa medida yo quisiera llamar la atención sobre básicamente unos 7 aspectos. Primero, hablar de política pública de seguridad ciudadana tiene que entenderse en América Latina como un elemento propio de la gestión pública, válido para todos los niveles de gobierno. No podemos seguir pensando que solamente los gobiernos a nivel nacional piensan la política de seguridad ciudadana. Es verdad que son los que dan los lineamientos, es verdad que son los que tienen que dar el horizonte estratégico a través del cual el resto de un país piensa sus temas de seguridad ciudadana. Pero también es claro que son las autoridades locales, las autoridades de niveles intermedios, provinciales, departamentales y demás, también, digamos, depositarias del desarrollo de políticas públicas de seguridad ciudadana mucho más adaptadas a su territorio. Segundo, quisiera, digamos, aclarar algo, y es cuando queremos hablar de políticas públicas de seguridad ciudadana, tenemos que entender que esto es un proceso y que como proceso toma mucho más tiempo del que la gente normalmente quisiera, digamos, esperar. A veces, digamos, tiene uno la oportunidad de conocer ejercicios en varios países y pareciera que el único interés es tener un documento que se titule Política Pública de Seguridad Ciudadana, o quizás tener un documento que se titule Plan Nacional de Seguridad Ciudadana o Política Integral de Seguridad Ciudadana, y el documento por sí solo no va a hacer maravillas, ¿sí? Es una fase fundamental del ejercicio, pero creo que uno de los problemas más grandes no lo tenemos ya en los diseños de los documentos, los tenemos es en el modelo de gestión de esos documentos. Y en esa medida hay que entender que los procesos de política pública son absolutamente iterativos y repetitivos en su diagnóstico, en su proceso de seguimiento, de evaluación, de diseño, pero al mismo tiempo son muy interactivos,
porque no estamos tratando un solo problema público, estamos tratando varios problemas públicos que afectan un bien público, que es la seguridad ciudadana. En esa medida, digamos que uno pensaría que a veces nos quedamos cortos en los modelos de gestión. Se consiguen hoy en América Latina documentos muy bien fundamentados sobre el deber ser de las autoridades, sobre hacia dónde quieren ir, pero no se dice eso cómo se hace, no se dice con qué recursos se financia, no se dice cómo las autoridades tienen que empezar a hacer proyectos de inversión distintos, no se le da un rol específico al sector privado, se menciona la academia, se menciona la sociedad civil, pero parecen solamente menciones amplias sin hacer claridades de cuál es su rol en el tema de seguridad ciudadana. Entonces, creo que hay que entender que como proceso, la construcción del modelo de gestión de los temas de seguridad ciudadana es lo que va a tomar más tiempo en cada uno de nuestros países. Y al mismo tiempo, hay que entender que toda política pública de seguridad ciudadana va a estar rodeada de muchos intereses. Y tristemente hay a quienes les conviene el desorden, y hay a quienes les convienen altos niveles de violencia. Hay industrias que se forman en torno a las sociedades de temor, ¿sí? También va a haber muchos intereses corporativos de aquellas entidades o instituciones que han tenido roles privilegiados en los temas de seguridad ciudadana. Luego no va a ser fácil llegar a consensos. Y en la medida en que no va a ser fácil llegar a consensos, también es difícil que avancemos en los marcos normativos que tenemos en materia de seguridad. La región CIELE, digamos, está tendiendo a tener agendas absolutamente punitivas en temas de seguridad ciudadana, pero no logra tramitar agendas legislativas que sean mucho más amplias en temas de seguridad. Pareciera que todos los países hablan siempre de modificaciones a sus códigos penales o a sus códigos de procedimiento penal, y les cuesta mucho más trabajo cambiar normativamente disposiciones que tienen que ver con la forma de gestionar los problemas públicos que afectan la seguridad ciudadana. Entendiendo eso, miremos un poco de dónde venimos. Primero, venimos de un contexto internacional, como decían ayer, que nos marcó con enfoques en materia de seguridad que no responden a las necesidades de los ciudadanos en la vida cotidiana, ¿sí? Una cosa es decir que el muro de Berlín se cayó en el año 89 y que la Guerra Fría no existe, y otra cosa es lograr modificar una cantidad de lógicas propias de ese modelo en el quehacer diario de las instituciones del Estado, ¿sí? Eso toma mucho más tiempo y 20 años no son suficientes. Entonces todavía tenemos rezagos de unos enfoques de seguridad propios de un contexto internacional que estuvo marcado por una condición política y económica que hoy no responde a la vida cotidiana de los ciudadanos, ¿sí? Segundo, venimos de aproximaciones muy restringidas sobre los problemas públicos de seguridad que afectan la seguridad, la tranquilidad y la convivencia. Digamos que nos ha costado mucho trabajo entender que hay nuevos fenómenos que no necesariamente se vuelven delitos rápidamente, pero que sí afectan mucho la tranquilidad pública. Nos ha costado mucho entender la relación que hay entre varios problemas públicos que desencadenan afectaciones a la seguridad ciudadana. Y eso es parte de la mirada restringida que teníamos de amigos y enemigos, de las miradas restringidas siempre de estar mirando estructuras de los actores y no de estar mirando los fenómenos que generan. Tercero, venimos de procesos al interior de nuestros estados en los que asignábamos responsabilidades unilaterales y exclusivas en los temas de seguridad. Muchos de nuestros países se decía los temas de seguridad son un problema de los uniformados, son problemas de las Fuerzas Armadas, son un problema de la policía, ¿sí? Y eso todavía sigue estando parcialmente en el discurso. Hoy la gente habla de seguridad humana y habla de seguridad integral, pero cuando miras un poco la agenda de los medios y lo que la gente opina de su vida cotidiana, la gente vuelve y pide más pie de fuerza, quieren nuevamente más presencia de fuerzas militares. O sea, están pensando como si solamente hubiese un responsable de los temas de seguridad. Cuarto, digamos que la región tuvo un momento en que varias ciudades tuvieron ejercicios, digamos, exitosos en temas de seguridad, y eso generó un afán por replicar un intento de recetas, ¿sí? Entonces nos dijeron como Nueva York fue exitoso y intentaron replicar Nueva York en varias ciudades. Bogotá fue exitoso, entonces tráiganlo de Bogotá y lo pegan aquí. Esas recetas que intentaron replicar y esas fórmulas generaron altísimas expectativas en los ciudadanos producto del manejo mediático que se hicieron. Digamos, son conocidos la llegada de expertos internacionales a América Latina bajo la idea de si
Si él pudo salvar Nueva York, si él pudo salvar Bogotá, si él pudo salvar una ciudad del Brasil, entonces tiene que salvar el resto del continente. Eso hace daño a los modelos de gestión, porque no podemos replicar esas experiencias y desconocer los procesos institucionales que llevan ciertos países. ¿Qué otro problema tenemos? Tenemos confusiones conceptuales que nos han llevado a generar limitaciones y restricciones al momento de proponer acciones e iniciativas. Al interior de nuestros países, desafortunadamente, chocan mucho las disposiciones normativas, tenemos una altísima colisión jurídica de disposiciones, pero al mismo tiempo, digamos que empezamos a hablar de la seguridad con tantos apellidos, que todo eso genera alta confusión en las autoridades y en los ciudadanos. Se habla de seguridad humana, seguridad integral, seguridad pública, seguridad interna, seguridad ciudadana, seguridad urbana. Entonces todo eso genera, digamos, como una gran mezcla que dificulta el accionar de las autoridades. Tenemos dificultades para determinar el alcance. Hemos tenido miradas extremadamente normativas, con énfasis en lógicas de política criminal y política penal, y además hemos generado, digamos que, confusiones en los roles y en las misiones de las instituciones. América Latina viene hace 8 años de un periodo muy fuerte de militarización de los temas de seguridad ciudadana. La mayoría de los países de Centroamérica han tenido que traer a sus fuerzas militares a las zonas urbanas a responder por los temas de seguridad ciudadana. Colombia es un país que, digamos, mostró un modelo muy particular de mezcla de roles militares y roles policiales. Argentina llegó un momento de crisis y los gendarmes terminaron haciéndose cargo de la seguridad ciudadana en Buenos Aires. Esa confusión de roles y misiones genera dificultades al momento de atender las necesidades de los ciudadanos. Unido a eso, hemos intentado incorporar nuevos actores, y en ese incorporar nuevos actores los gobiernos locales empezaron a ser una parte interesante, pero al momento de incorporar los gobiernos locales, la mayoría de nuestros estados no les generó capacidades, solamente les otorgó responsabilidades. Entonces, cuando uno se pone a mirar nuestros cambios constitucionales, muchos de nuestros estados, casi que de un día para otro, dijeron: los gobiernos locales son responsables de la seguridad ciudadana. Decirlo es un avance interesante, pero eso no quiere decir que ellos tuviesen ni las capacidades, ni el recurso humano, ni el manejo de información necesario para asumir esos temas. Y ese aprendizaje ha tomado más y menos tiempo dependiendo cada una de las situaciones de gobiernos locales. En temas de prevención, la región se ha quedado en aproximaciones tímidas, en aproximaciones poco sostenibles, en aproximaciones desorganizadas, y al mismo tiempo, digamos que hemos intentado responder más a la agenda de los medios de comunicación. Es común, y sobre todo en la región andina y en Centroamérica, que ante las noticias reiterativas de violencia, de las noticias reiterativas de inseguridad, las autoridades tomen decisiones coyunturales. De hecho, hace 5 años era muy común hacer toma de ciudades en América Latina, llegar con dispositivos muy fuertes para intervenir ciudades. Se hizo común tomar decisiones muy fuertes a nivel normativo que luego no eran sostenibles en los controles constitucionales, en un intento por tener agendas muy fuertes en el tema penal. Eso es producto del afán, digamos, mediático que se nos generan los temas de seguridad ciudadana. Y finalmente, venimos de discursos bastante arriesgados, quizás algunos intrépidos, producto de los síndromes del temor, donde se escuchan, digamos que hasta proposiciones que van en contra de las lógicas de la democracia y de los derechos humanos a nombre de la seguridad. En esa lógica, digamos, de dónde venimos, habría que preguntarse qué hemos hecho a la fecha, si quisiéramos mirar, digamos, un poco la lógica del continente. Primero, hemos implementado todo tipo de medidas de mano dura. Casi que uno podría decir que todos los países de la región, de una u otra forma, han intentado o medidas en nuevos tipos penales y nuevas sanciones. En algunos países se han hecho prácticas violatorias de derechos humanos con algún margen de permisividad. En algunos otros países se discute mucho el tema de menores vinculados a la delincuencia y se habla permanentemente de bajar la edad de responsabilidad. Hemos hecho incrementos increíbles en temas de población penitenciaria y carcelaria, ¿sí? Segundo, la región ya hace 15 años tiene normativamente un rol para las autoridades locales. Casi que todos los países, en mayor o en menor medida, con disposiciones constitucionales o con disposiciones posteriores a las constituciones recientes, les ha otorgado funciones, atribuciones y competencias a los gobiernos locales, ¿sí?
Tercero, hemos desarrollado iniciativas, y era parte del ejercicio que se mostraba ayer, de recolección, de procesamiento y difusión de la información, y en algunos países ya se hacen análisis mucho más complejos de cómo funciona la criminalidad y de los fenómenos que afectan la seguridad y la tranquilidad públicas. Hemos promovido profundamente la participación de los ciudadanos en la región, pero la promoción de la participación ha tenido como momentos y espasmos en su proceso. A veces hemos trabajado desde la animación sociocultural, desde lógicas y cuerpos de policía. En otras oportunidades solamente hemos dejado los temas de participación a los procesos de policía de proximidad, que tienen varios cuerpos de policía en la región. En otros momentos son los ciudadanos los que deciden organizarse y participar, y lo hacen sobre todo desde la lógica de las víctimas de la violencia. Y, digamos, desde la sociedad civil un poco más organizada, tenemos muchas organizaciones que hoy se vinculan a los temas de seguridad desde la perspectiva de derechos humanos. Entonces, sí hay unos ciudadanos que intentan participar, pero pues no ha obedecido un solo ejercicio, sino cada país ha tenido distintos momentos. ¿Qué más hemos hecho? Digamos que algunas veces con mayor racionalidad y otras veces con menor racionalidad, varios de nuestros países han dado espacios a la privatización de los temas de seguridad, y esa privatización se ha hecho desde las vías legales. Digamos, todos nuestros países entraron a reglamentar la prestación del servicio privado de seguridad. Otros países han vivido en la ilegalidad en la prestación del servicio de seguridad, con la figura de ejércitos privados, han visto cómo sus ciudadanos se van armando y se organizan para prestar servicios de seguridad. Y en algunos momentos hemos entrado a promover procesos comunitarios de privatización en temas de seguridad sin que exista control. Esos procesos comunitarios suelen tender a la ilegalidad con muchísima facilidad, ¿sí? También tenemos, digamos que algunas implementaciones de iniciativas de prevención, pero tristemente nosotros pareciéramos que en el ámbito local confundimos prevención con comunicaciones. Entonces hay una preocupación más por comunicar un tema de comportamientos que de verdad hacer intervenciones sostenibles en prevención social del delito o intervenciones sostenibles en prevención situacional. Tenemos procesos de reforma y modernización de los cuerpos de policía. Toda Centroamérica ha entrado en ese proceso de modernización desde sus acuerdos de paz. La región andina ha tenido procesos de modernización, el Perú ha tenido más de 3 intentos de reforma, Colombia tuvo reforma, contrarreforma y posreforma. Venezuela intentó hacer un proceso de un nuevo modelo de policía, Argentina intenta construir una nueva propuesta de cómo manejar sus cuerpos de policía. O sea que hemos, digamos, centrado nuestras expectativas en cómo mejorar cuerpos de policía y modernizarlos y reformarlos. Y finalmente, digamos que producto de todo eso hemos generado una demanda permanente por los temas de seguridad y una creciente oferta en capacitación. Digamos, mirando 20 años, hoy muchas universidades en América Latina ofrecen programas en temas de seguridad ciudadana y no son programas que tengan una menor demanda. Al contrario, son programas que cada día más tienen demandas, no solo por parte de servidores públicos, sino de ciudadanos y en general de profesionales. Ante esa realidad, ¿qué podríamos resumir? ¿Tenemos marcos normativos? Sí. Muchos países hablan de tener leyes de seguridad ciudadana. Segundo, ¿tenemos sistemas o subsistemas de seguridad ciudadana? Sí. Muchos países hoy dicen tener sistemas nacionales de seguridad ciudadana. Casos emblemáticos de los sistemas van a ser Perú y Costa Rica. ¿Tenemos documentos de política en América Latina? Sí. Tenemos más de, en este momento, 12 países que en este momento tienen vigentes planes nacionales de seguridad ciudadana o políticas nacionales, la gran mayoría de esas políticas pensadas para periodos de gobierno nacional o pensadas para quinquenios. Tenemos destinación de recursos, la región ha crecido profundamente destinando recursos en temas de seguridad ciudadana. No es muy claro a qué se le destina, pareciera que siempre se destinan a fortalecer a los cuerpos de policía, en otras oportunidades pareciera que se destinan a fortalecer autoridades locales, pero indiscutiblemente hay una creciente destinación de recursos. Hemos logrado otorgarle un lugar privilegiado a los temas de seguridad ciudadana en la agenda pública. Sí, no hay ningún país en América Latina en que la seguridad ciudadana no sea un punto obligado de la discusión permanente de las autoridades territoriales y nacionales. Y finalmente tenemos un incremento de la demanda de capacitación en temas de seguridad ciudadana. Pese a eso tenemos unos obstáculos.
¿cuáles son nuestros primeros obstáculos en temas de seguridad ciudadana? Primero, cuando se habla de seguridad ciudadana, normalmente los actores que aparecen un poco a debatir la materia, tristemente se aproximan a los ejercicios de política pública no desde los problemas que hay que resolver, sino desde sus limitaciones institucionales. Y les voy a poner un ejemplo, digamos, un poco parroquial, pero para que entiendan desde dónde se piensan las cosas. Cuando se habla de los problemas de narcomenudeo, cuando se habla de la presencia de menores en el crimen organizado y demás, ese debería ser el problema que debemos solucionar. Pero cuando se llegan a las discusiones interinstitucionales, las participaciones se dan desde las limitaciones. Entonces es muy común que los cuerpos de policía digan, pero no tengo gasolina para patrullar. Y que la fiscalía conteste, pero no tengo resmas de papel para imprimir las órdenes de captura. Y que otro actor conteste, es que no tengo computadores, ¿sí? Entonces no pensamos en torno al problema, sino pensamos en torno a las limitaciones institucionales. Y ese pensar tanto desde las limitaciones institucionales hace que muchos de los ejercicios de planeación estratégica tengan un fuerte énfasis en capacidades institucionales, o sea, una preocupación por los equipamientos, por los sistemas de tecnología, por el funcionamiento básico, ¿sí? Y a veces las autoridades terminan cayendo en frases absolutamente miedosas, y es, alcalde, yo le soluciono el problema del homicidio si me da la gasolina, ¿sí? La gasolina soluciona el problema del homicidio en una nación en América Latina. Alcalde, yo le soluciono a usted el tema ahí de las detenciones si tenemos resmas de papel. Sí, es verdad que necesitamos funcionar, es verdad que tenemos debilidades institucionales, pero es triste que la planeación estratégica en temas de seguridad se limite exclusivamente a soportar y a tratar de superar esas limitaciones institucionales y no a pensar cómo abordar los problemas públicos. ¿Necesito la gasolina para patrullar? Sí. ¿Necesito el papel para imprimir? Sí. Pero la gasolina y el papel por sí solos no me van a resolver el problema ni del narcomenudeo, ni me van a resolver el problema del crimen organizado en una zona fronteriza. Entonces, requiero ir un poco más allá en cómo me aproximo al problema público. Segundo, no hemos logrado, debido a esas aproximaciones, digamos, generar valor público en las intervenciones en seguridad ciudadana. Generamos muchas expectativas en los ciudadanos, ¿sí? O sea, los ciudadanos creen que hay planes de seguridad, los ciudadanos creen que hay fortalecimiento de sus cuerpos de policía, los ciudadanos piensan que se está trabajando en los temas de civilidad, pero como los proyectos terminan siendo fortalecimiento institucional y a veces ni siquiera se ven reflejados en mejores servicios y mejores resultados, pues no generamos valor público, ¿sí? Y los ciudadanos nuevamente se quejan de los mismos problemas y cada vez se sienten más inseguros, ¿sí? Tenemos una creencia ciega a la fecha en que tener documentos de política pública nos va a salvar la vida, ¿sí? Es muy común, y en el caso de Colombia y en el Perú, llegar a las autoridades territoriales y que ellos contesten con mucho orgullo, pero tenemos un plan integral de seguridad. ¿Y qué han ejecutado? Nada, pero tenemos un plan integral, ¿sí? Y el documento por sí solo no va a cambiar la realidad de nuestros países. Digamos, hemos tenido tanta preocupación a veces por los documentos, que digamos en el Perú hay un seguimiento permanente de cuántos municipios no han hecho el documento antes de que finalice este año. Y si ustedes hoy entran a la página del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana del Perú, la preocupación es que no se va a cumplir la meta en documentos, o sea que no va a haber suficientes planes elaborados, y no importa si se ejecutan o no, sino si hay planes. En Colombia la fijación del Ministerio del Interior está llegando a tal extremo que hay que investigar a las autoridades que no hayan hecho el documento. No importa si se apropian o no de los temas de seguridad, el problema es que no han hecho el documento y no lo han mandado al Ministerio del Interior. Entonces, esa preocupación más por el documento que por el hacer está perdiéndonos, digamos, del norte. Hemos tenido, como decía ayer Marta en su exposición, metas e indicadores absolutamente perversos en ciertos temas de seguridad ciudadana. En varios países de Centroamérica, los indicadores de disminuir denuncias y disminuir quejas siguen siendo reiterativos. Si uno quiere disminuir denuncias y quejas, organiza un modelito en el que el ciudadano nunca viene y la denuncia, ¿sí? Solamente tiene que organizar el modelito de tal manera que usted abre la puerta a las 8 de la mañana de la sala de denuncias y el sistema lo pone a funcionar a eso de las 11, para que de 8 a 11 varios hayan desistido de denunciar. Y a las 11 usted llega y dice, no, pero hay que recibir las denuncias manuales. Y a las 4 dice hay que cerrar. Con eso usted ya logra el indicador, ¿sí? Que usted disminuye rápidamente denuncias. Pero eso es absolutamente perverso. Indicadores como disminuir el número de quejas del servicio de policía.
son absolutamente perversos en la región y nos obsesionamos con el cumplimiento de esos indicadores. En lugares de Colombia nos hemos obsesionado con disminuciones del homicidio que terminan generando absolutamente positivos virtuales, ¿sí? Cada año se supone que disminuíamos en ciertos lugares el 30% del homicidio. Ya deberíamos estar en el cielo. De acuerdo a ese indicador, ya no deberían morir, ¿sí? Pero pues son imposibles porque se volvieron indicadores perversos. Finalmente, también hemos tenido un problema, y es que los temas de seguridad tienen que tener una lógica distinta en el tema presupuestal, pero nuestros estados tienen una mirada presupuestal muy limitada, ¿sí? Digamos, estamos con marcos normativos que nos obligan a tener programas de ejecuciones específicas que nos cuestan generarles sostenibilidad. En Colombia, por ejemplo, cuando algún alcalde o algún gobernador quiere pasar un proyecto de prevención del delito, le preguntan, ¿la tasa de retorno de la prevención del delito es? Y, ay, no contestó esa casilla, el proyecto no es viable. No sabemos todavía sacar eso. No es lógico que tengamos esas miradas tan limitadas presupuestalmente para los temas de seguridad. Y tenemos países donde se logran hacer inversiones en prevención, pero las miradas presupuestales no logran darle sostenibilidad a sus programas, ¿sí? Entonces, habría que empezar a pensar lógicas distintas de manejar los presupuestos de seguridad para que las intervenciones realmente sean, digamos que sostenibles e integrales. Unido a eso, por favor, tenemos acercamientos muy superficiales a los problemas digamos, que afectan la seguridad, y a veces caemos en miradas muy homogéneas, ¿sí? Nosotros pensamos que pareciera que el narcotráfico fuera el mismo en toda América Latina, o que el narcomenudeo fuera el mismo, y cada día más nos damos cuenta que hay lógicas de funcionamiento particulares en cada país. Luego deberíamos tomarnos el tiempo para entender esas lógicas particulares, ¿sí? Para poder diseñar cosas que se ajusten más al ciclo vital de esos fenómenos. Porque cuando nos quedamos con miradas absolutamente generales, como decir que la violencia intrafamiliar es un problema en América Latina, sin conocer las particularidades de la violencia intrafamiliar en la región, pues nuestras iniciativas no resultan atacando partes fundamentales de ese ciclo vital de esos fenómenos. Terminamos replicando, digamos, permanentemente las mismas medidas. Tenemos, digamos, que la imposición de enfoques institucionales. Es verdad que hablamos hoy de la corresponsabilidad y hablamos un poco de que las autoridades locales tienen que hacer en el tema de seguridad, pero al final pareciera que todo vuelve a los cuerpos de policía. Y al final los mismos cuerpos de policía piden que todo vuelva a ellos. Quieren hacerse absolutamente responsables, lo cual no es viable. Tenemos lógicas bastante limitadas de coordinación. Digamos que no hemos podido superar el primer nivel de coordinación, que es hacer acciones simultáneas. Hoy coordinamos operativos, en toda la región alguien coordina algún operativo y coordina algún tipo de atención a los ciudadanos, pero estamos haciendo acciones simultáneas. Todavía no logramos ejercicios de coordinación de largo aliento que nos permitan intervenir poblaciones absolutamente diagnosticadas. Y finalmente nos cuesta trabajo pensar, digamos, cuáles son los temas transversales en materia de seguridad y lograr que varios actores trabajen en ellos. Eso todavía no pasa. ¿Hacia dónde deberíamos ir? Digamos que en primer momento deberíamos ir hacia políticas públicas que estuviesen diseñadas a partir de análisis mucho más profundo de los fenómenos que afectan la seguridad ciudadana. Y para eso es fundamental que tengamos, digamos, que metodologías mucho más claras en el tema de las ciencias sociales y no nos quedemos en miradas tradicionales solamente de números y demás, sino que a veces tenemos que ir un poco más allá y hacer investigaciones mucho más de largo aliento. Eso nos implica, digamos, pensar desde las metodologías de las ciencias sociales cómo entender la conflictividad social, cómo entender las lógicas del funcionamiento de las estructuras criminales, cómo entender las formas de actuar de los ciudadanos. Hoy en Colombia tenemos gente dedicada exclusivamente a mirar desde el análisis comercial cómo se impone una marca de droga en el mercado interno de consumo. O sea, cómo usted llega a una ciudad y empieza digamos, a tener narcomenudeo de drogas, y la droga que usted vende, la sola droga, la marca que maneja, usted tiene que imponerla en el lugar. Entender esas lógicas no pasa por saber cuánta droga se vende solamente. Entender esas lógicas ha implicado 2 y 3 años de mirar cómo ellos trabajan la lógica de comercio, de plaza, de promociones, cómo es que ellos buscan sus clientes, y así
sí podemos intervenir el fenómeno, ¿sí? Si solamente nos fijáramos qué tantas ollas o qué tantos expendios hay en esta ciudad, nos quedaríamos en un número, ¿sí? Hay muy poquitos, o hay muchos, o quizás han disminuido, o quizás se movieron de la ciudad. Pero cuando entramos a mirar un poco es cómo funcionan ellos, cómo mercadean sus productos, cómo logran tener a su vez una cantidad de redes al servicio de ellos, cómo a partir del mercadeo de una pequeña, digamos, dosis de droga, usted logra tener control sobre las actividades legales. Estamos realmente teniendo funcionamiento de fenómenos que afectan la seguridad ciudadana. Y desde ahí es donde tenemos que empezar a fijar política pública. Segundo, tenemos que tender a hacer mejores ejercicios de planeación estratégica y operativa. El Perú hizo 9 planes nacionales de seguridad ciudadana, ¿sí? Cada año hacía un plan nacional de seguridad ciudadana, hasta que entendieron que de estratégico no tenía mucho, que de prospectivo tenía poco, pero además de eso que operativamente no lograban hacer nada, a pesar de que tenían planes nacionales. Esta es la primera vez que hacen un plan quinquenal. Nadie dice que va a ser exitosísimo. Solamente por lo menos se tomaron el trabajo de pensar 5 años. 5 años de un gobierno, 5 años en temas de seguridad. Cuando ustedes miran Costa Rica venía de un ejercicio, de un discurso grande en temas de prevención, de un discurso muy fuerte desde la cooperación internacional. Por primera vez se tomó el trabajo ya de sacar un documento que se llama POLSEPAS, Política de Seguridad Ciudadana y Paz. La ONU le metió todo el interés en redes sociales a ese documento. Yo creo que es de las pocas políticas públicas más mercadeadas en redes sociales en América Latina. Pero por lo menos se tomaron el trabajo de reconocer que Costa Rica no es tampoco una isla de paz y que hay una cantidad de cosas que están ocurriendo en el lugar que tienen que tener una atención de los ciudadanos. O sea, nuestra planeación estratégica tiene que ser mejor. Pero nuestra planeación operativa, poder pasar eso a proyectos de inversión, poder pasar eso a programas específicos, requiere la construcción clara de nuevas metodologías, porque no vamos a poder copiar lo que hacemos en educación o lo que hacemos en salud o la forma tradicional como ejecutábamos nuestros presupuestos. Finalmente, tenemos que entender cada día más la complementariedad que tienen otras políticas públicas con los temas de seguridad ciudadana. O sea, tener una excelente política de educación le ayuda a usted a tener un muy buen ejercicio de prevención social del delito. Pero entender que son complementarias es fundamental para no confundirse y no creer, digamos, y caer en otras cosas. Primero, caer en la idea de que hay que seguritizar todas las políticas sociales, ¿sí? Segundo, caer en la idea de que hay que hacer un policiamiento de las políticas públicas de seguridad ciudadana. Y tercero, que es aún más peligroso, que hay que criminalizar las políticas sociales. Es preocupante cuando uno escucha autoridades diciendo que nos toca ponerle luz y agua y darles unos cupos en la escuela a los ciudadanos de tal zona del barrio, de la ciudad, porque es que si no se vuelven delincuentes. Cuidado, ¿sí? O sea, yo no pongo agua y luz porque la gente se va a volver delincuente. Eso es parte de la labor que el Estado hace en política social, ¿sí? Yo debo tener unos barrios y un desarrollo urbano adecuado para los ciudadanos. Distinto es que tenga que hacer intervenciones en temas de seguridad a poblaciones que tienen factores de riesgo. Pero yo no puedo pensar todo el tiempo que es que yo estoy haciendo cada cosa solamente es que porque es que todos se me van a volver delincuentes si no los atiendo. Tampoco puedo caer en el error de construir políticas de seguridad ciudadana basadas exclusivamente en la visión de los cuerpos de policía. Si algo uno, digamos, celebra el plan de Chile es que Carabineros sale nombrado como en 3 páginas, ¿sí? No está sobreestimado en el plan. Hay muchas más instituciones que uno ve en esa política, ¿sí? En Colombia teníamos esa dificultad, ¿sí? Todo lo de seguridad se pensaba en torno a la mirada Policía Nacional. Hoy ya eso se está rompiendo y se piensa, digamos, de una manera más interinstitucional. Y finalmente, pues no podemos caer en unos punitivismos extremos, porque normalmente lo que nos muestra es que llenamos cárceles de gente sin resultados. De igual forma, tenemos que construir modelos de gestión, y eso yo creo que es, digamos, el reto de ustedes. Hay un nuevo periodo de gobierno, ustedes construyeron unas agendas de seguridad, entre esas agendas de seguridad tienen una agenda de seguridad ciudadana. Tener la agenda es muy importante y haber hecho el ejercicio de planeación desde los temas de inteligencia, desde la política de fronteras, la política de defensa. Pero lo más difícil ahora es pasar todo eso a un modelo de gestión eficiente tanto en los entes territoriales como en el nivel nacional, ¿sí?
De lo más difícil en los modelos de gestión de los temas de seguridad ciudadana es el tema de la financiación de las iniciativas o la cofinanciación, ¿sí? Es bonito decir que hay que hacer proyectos de prevención, pero cuando usted no sabe de dónde va a salir la plata, se cuestiona dónde está el modelo de gestión. Es muy interesante hablar de que hay que atender a las víctimas, pero cuando ni siquiera hay alguien que sea competente para atender a las víctimas, que tenga la función de hacerlo, simplemente es un discurso. Es súper interesante hablar de que hay que hacerle seguimiento a la política, pero cuando al momento de hacer seguimiento nadie se siente competente, ni nadie quiere construir indicadores nuevos, ni nadie quiere hacer evaluaciones diferenciales, pues no hay modelo de gestión, y ahí es donde está uno de los mayores retos. Porque ese modelo de gestión les va a implicar construir coordinación, les va a implicar construir saberes conjuntos entre las instituciones, les va a implicar, digamos que reglamentar de distinta forma tanto la ejecución de los recursos como las revisiones y demás. Se requieren mayores niveles de integralidad, y eso digamos que es una mirada que tiene todo el continente. Pasamos. Promover muchísimo más la corresponsabilidad. Digamos que el alcalde Antanas Mocus resumía eso en una frase, y es: cada ciudadano puede hacer algo para que haya un mayor cumplimiento de las reglas en la ciudad. Cada ciudadano siempre puede contribuir a que las ciudades sean más seguras. Hay que, digamos, generar la corresponsabilidad, no promover la participación desorganizada, no generar expectativas en los ciudadanos que no se van a cumplir. Es trabajar lógicas de corresponsabilidad, y eso implica cambiar la noción de ciudadanía en América Latina, porque el ciudadano en América Latina tiene una relación con el Estado donde él pide al Estado, pero no quiere que el Estado le exija. Entonces hay que replantear mucho las lógicas de quién es ciudadano y cómo se vive la ciudadanía en América Latina. Y finalmente, como les decía, sí hay que continuar promoviendo la participación, pero no bajo la idea romántica de que participamos porque es democracia y que la participación es maravillosa. La participación en temas de seguridad genera todas las complejidades del mundo. Los radicalismos que usted encuentra en los ciudadanos cuando los pone a participar son absolutamente miedosos, ¿sí? O sea, hay lugares en Colombia donde usted invita a la gente a participar y hay personas que tienen ideas absolutamente violentas de cómo atender los temas de seguridad. Y no solamente tienen las ideas, sino que están dispuestas a ponerlas en práctica, ¿sí? Hay ciudadanos que quieren participar para verse beneficiados, para estar cercanos a la policía, para ser amigos de la justicia, para que a ellos, digamos, les pase por un ladito todo. Hay ciudadanos que quieren participar, pero bajo la lógica de que todos se los den. Entonces, hay que pensar mucho la participación de los ciudadanos en América Latina. Finalmente, ¿qué les diría? Digamos, creo que el Ecuador está dando grandes avances. Por muchos motivos yo he venido acompañando parte de los procesos de ustedes. Y el Ecuador indiscutiblemente tiene una constitución que menciona muchas nociones de seguridad, ¿sí? Pero que sobre todo quiere construir una noción, digamos, integral y humana de la seguridad. Esto nos ha obligado cada día más a, digamos, darle contenido a qué es seguridad ciudadana, qué es seguridad integral, qué es seguridad humana. Y ese es el gran reto de ustedes desde el nivel nacional. Pero ese reto del nivel nacional tiene que pasar a las autoridades locales con unas claridades sobre qué deben hacer ellos y cómo deben enfrentar lo que en la cotidianidad realmente le está afectando a los ciudadanos. Es muy importante que construyan esa parte conceptual, pero que le vayan dando carga de implementación. Si no, las autoridades locales se van a quedar cortas en qué hay que hacer, y los ciudadanos se van a quedar con unas expectativas frente al modelo de seguridad que tiene el Estado ecuatoriano. Eso sería básicamente.